Paz de Cristo. Soy el hermano George Medina, Defensores de la Fe. Es un gozo poder estar conectado a través de este medio con todos ustedes ahí en el ciberespacio. Quiero darles la oportunidad de hacer sus preguntas en vivo y también responderlas. De hecho, obviamente estoy en casa, tenemos la familia por acá. Y estamos tratando de utilizar nueva tecnología para mí. Mi esposa es muy buena para hacer este tipo de cosas. Personalmente todavía no lo he tratado, así que vamos a ver cómo entramos en esto y podemos unirnos a el resto de ustedes que ya están en vivo. Y qué bueno poder tenerlos ahí. Gloria al Señor. Bueno, yo vivo en Victorville, California, y estamos transmitiendo desde acá y ya veo algunos hermanos muy conocidos que siempre nos están siguiendo a través del internet, ahí ya conectados a través de diversos países, y si usted quiere poner de qué país, de qué estado está sintonizado, puede hacerlo ahí y compartir con el resto del mundo. Pero qué bueno poder estar con ustedes. Déjenme mirar un poquito acá. Ok, gloria a Dios. Bueno, tenemos bastantes hermanos ya sintonizados, ya ahí en vivo, gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, parte de la razón que estamos haciendo esto, obviamente, ha sido porque recibo a diario bastantes correos a través de Messenger, y entonces a veces no nos alcanza honestamente el tiempo para responderle a todas las preguntas que hacen. Algunas preguntas son más fácilmente respondidas en vivo, hablando, que tratando de tipear cada palabra que debería utilizar para explicarlo. Así que esta es una buena oportunidad para hacer eso. Y wow, qué bueno, tenemos hermanos de alrededor del mundo, amén, que están sintonizados. Este, y bueno, eh, quiero nada más hablarles un poquito acerca de lo que hemos estado haciendo últimamente, darles una actualización acerca del Ministerio Defensores de la Fe. Obviamente seguimos sirviendo a Dios, seguimos con grandes planes y propósitos. Siempre tengo 4 o 5 libros que están a medio escribir. Um, y tenemos varios proyectos en ese sentido. Estoy ahora mismo trabajando en una traducción de la epístola a los Gálatas, del original griego, obviamente, y ha sido algo bastante interesante. El proceso es lento, uno tiene que ser muy cuidadoso al traducir la palabra de Dios, obviamente por la reverencia que se merece, y al mismo tiempo, aunque yo tengo una doctrina pentecostal apostólica, tengo que asegurarme de que mis lentes apostólicos no afectan la manera en que Dios está tratando de expresarse. Um, entonces eso es algo muy importante para mí, el respeto que Dios merece, que merece la palabra de Dios, um, por, por simplemente haber sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces dudo mucho que yo pueda ayudar a Dios a expresarse mejor de lo que Él ha hecho, aún en cuanto a la doctrina de lo que nosotros llamamos la unicidad de Dios y todo ello. Hay partes donde ciertamente una traducción hecha por un apostólico va a poder ser más honesta. En ciertos lugares donde el texto mismo no hace una clara separación, o por lo menos la distinción no es tan forzosa o tal vez fuerte como algunas traducciones la han vertido. Al mismo tiempo, hay distinción entre padre e hijo en el Nuevo Testamento, y esa distinción tiene que ser mantenida, porque ciertamente nosotros, y esto hablábamos en el Instituto Bíblico el día lunes, nosotros no creemos que el Padre es el mismo Hijo, sino que el Padre está manifestado en el Hijo, o tal vez podemos hasta decir el Padre se manifestó como Hijo. Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Entonces la distinción obviamente tiene que estar ahí. El Padre, o cuando hablamos de Dios como Padre o como Espíritu, estamos hablando
del Dios trascendente, del Dios que no está limitado, del Dios que es omnipresente, omnipotente en todo tiempo y espacio, vamos a decirlo de esa manera. Y en la encarnación está obviamente limitado al cuerpo de Jesucristo, está limitado a una experiencia humana y por lo tanto ese Hijo de Dios no es omnipresente en la misma manera que el Padre, precisamente por la humanidad que lo caracteriza. Y es una de esas razones por las cuales Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Cristo ya no en una humanidad, sino Cristo viniendo como Espíritu, como divinidad sobre nosotros, de tal manera que ya no tiene límites de tiempo y espacio, como los tenía cuando estaba yendo de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, con sus discípulos allá en Galilea y los alrededores. Entonces, eso es necesario entender. Pero aparte de esa distinción, obviamente que la Biblia va a hacer, hay muchas partes de las escrituras que adquieren un sabor distinto cuando nosotros como unicitarios miramos lo que dice el texto original. Y entonces eso es parte de lo que estamos tratando de hacer en esa traducción que estamos realizando. Entonces, no hay un tiempo cuando esa traducción va a estar lista. No estoy tratando de decir, tengo 2 meses para realizarla y ya. Estoy disfrutando el proceso y es una aventura muy interesante poder leer el texto original y tratar de ver qué es lo que realmente dice. Estoy obviamente enfocándome bastante en el tiempo, vamos a decir, las variaciones que contiene el texto, la manera en que se vierten algunas palabras y todo lo demás. Entonces eso es algo muy, muy interesante. Qué bueno que podemos una vez más estar a través de este medio. Les voy a dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta, puede ser la unicidad, puede ser cualquier otra pregunta bíblica que quieran hacerla. Entonces vamos a partir de ahora, ¿ok? Porque muchos comentarios los he visto pasar y ciertamente los voy a leer con detenimiento después. Pero si alguien tiene alguna pregunta bíblica que quiere hacer, voy a tratar de darle la mejor respuesta conforme a mi experiencia. Obviamente le tengo que decir, no tengo todas las respuestas, ¿ok? Nunca me voy a olvidar un pastor asistente allá en Toronto, Ontario, cuando estaba viviendo allá. Él nos contaba y decía que el día que se graduó del Instituto Bíblico, él pensaba, yo sé todo. Y la primera persona que se le acercó y le hizo una pregunta, dice, yo no sabía la respuesta. Así que dice, eso me bajó al nivel donde yo tenía que estar. Y ciertamente todos tenemos un nivel al que tenemos que ser bajados. Y yo no soy la excepción, ¿ok? Yo no tengo todas las respuestas, ciertamente no lo conozco todo. Tengo muchísimo por aprender y esa es una de las razones por las cuales voy a ser un estudiante de la Biblia el resto de los días que el Señor me conceda sobre esta tierra. Amén. Bueno, saludos a su hermano Carlos Moreno allá en Colombia, nuestro representante de Defensores de la Fe allá. Es un gozo poder estar sintonizado con usted, mi hermano. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, porque si no, yo puedo hablar toda esta media hora que tenemos y no quiero dejar de responder alguna pregunta, alguna interrogante que alguno de ustedes tenga. ¿Ok? Así que vamos para adelante. Ok, hermana Gili García, me dicen que no hay que dar diezmos porque los levitas ya no están aquí. ¿Cómo puedo contestar eso? Gracias. Ya, lastimosamente creo que la gente a veces por su afán de atacar el pastorado, en realidad algunos han tenido malas experiencias con pastores, tal vez un mal manejo del dinero en alguna iglesia, se fanatizan con relación a esto y atacan todo tipo de donativos que se pueden hacer a la iglesia. Y ciertamente el diezmo fue algo utilizado bajo la ley, pero tenemos que entender que el ejemplo del diezmo fue simplemente continuado bajo la ley y fue legislado bajo la ley, pero el que comenzó esto fue Abraham, antes de la ley. Acuérdense que cuando
vinieron unos reyes, atacaron Sodoma, Gomorra y todo ello, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, eh, y mucha gente con él. Abraham tuvo que ir con sus hombres, perseguirlos, batallar contra sus enemigos, y cuando libró a Lot, obviamente también tuvieron un botín que trajeron. Y la Biblia dice que se encontró con un sacerdote llamado Melquisedec, un tipo del Señor Jesucristo, y dice que a él le dio el diezmo de todo. Um, entonces fue algo voluntario, ¿ok? Ese diezmo que él dio fue voluntario. Y personalmente yo no guardo la ley porque Malaquías 3 me dice que si no lo guardo va a haber maldición. Yo creo que si yo entrego ese diezmo de corazón va a haber bendición. Eso Dios lo ha demostrado infinitamente en nuestra vida. Perdón. Pero el hecho de decir tú lo guardas por la ley es algo equivocado, porque ciertamente no estamos bajo la ley de Moisés. Ese es un pacto diferente. Ese pacto fue realizado con aquellos que Dios sacó de la tierra de Egipto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto del Mesías. Entonces, sí, yo pago mis diezmos o los doy, puedo decirlo, pero lo hago voluntariamente, no por la ley levítica. ¿Okay? Entonces, si usted lo hace de esa misma manera, usted puede decir, yo quiero seguir el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, y yo voy a dar también mis diezmos. Entonces, cuando la gente trata de imponerle, no, pero si vas a pagar esos diezmos de acuerdo a la ley, tienes que hacerlo de esta manera, tú tienes que decirles, no, porque yo no estoy guardando por la ley. Yo estoy antes de la ley siguiendo el ejemplo del padre de la fe, el cual es Abraham. Y Abraham se utiliza como ejemplo a través del Nuevo Testamento. La fe de él se utiliza como ejemplo a través del Nuevo Testamento. Ahora, no tengo que hacerlo exactamente como él lo hizo. No tengo que ir a la guerra y agarrar un botín para decir, ahora sí voy a dar el diezmo. No, de todo lo que yo recibo por la bendición de Dios, yo puedo pagar el diezmo de eso, puedo dar el diezmo de eso voluntariamente. Entonces, de esa manera quitamos la ley de en medio. ¿Okay? Ahora, es cierto que en el libro de Hebreos la Biblia nos dice de que los que pagan diezmos, dice, no lo hacen a los hombres, sino a Dios. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta. Yo doy mis diezmos a la congregación lo maneja lo mejor posible, pero si alguna vez manejaran eso de mala manera, Dios es el que en realidad está recibiendo el diezmo que yo he pagado. Y entonces no tengo yo que preocuparme si lo están manejando bien o lo están manejando mal. Obviamente si sale algo extraño, bueno, voy a tratar de ver cómo contribuir al reino de Dios de una manera que sea bien utilizado, pero en realidad es a Dios a quien yo entrego eso de todo corazón. Y de la misma manera, hoy en día el que recibe los diezmos es el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es el Señor Jesucristo. Y esa es una de las razones que continúo dando diezmos a pesar de la gente que dice que no hay que darlo, que no se necesita y quién sabe qué. Bueno, no quieren dar diezmos, den una ofrenda voluntaria, pero sospecho que esa ofrenda va a ser menos del 10%. Creo que lo que están batallando es el monto que tienen que dar. Pero seamos honestos, el 10% es algo, no es demasiado en realidad, y es algo que aplica a todos por igual. Si alguien es rico, va a dar mucho más; si alguien es pobre, va a dar mucho menos. Todos van a dar conforme a su capacidad, 10% de sus ingresos. Entonces, creo que eso es algo bien sabio, es un buen ejemplo a seguir y es la manera en que sostenemos la obra del reino de los cielos. Amén. Um, Tenemos una pregunta, hermano Pedro Carrión, dice, bendiciones, ¿es lo mismo decir Dios se hizo carne o Dios se manifestó en carne? Um, Dios se manifestó en carne es lo que dice 1 Timoteo 3:16. Creo que si decimos Dios se hizo carne puede dar a malos entendidos, específicamente con relación a la carne divina, esa teoría de que aún la carne de Jesús era Dios mismo. Y que cuando los soldados golpearon a Jesús, estaban golpeando la carne misma de Dios, es decir, el Espíritu se convirtió en carne. Y eso creo que sería un malentendido de lo que la Biblia enseña al respecto. Tal vez lo más cercano a eso sería Juan capítulo 1, el verso 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero dudo que eso implique la conversión del verbo en, vamos a decir,
ente espiritual a una materia. Creo que está hablando más del proceso de manifestación en carne. Entonces, tal vez ese término es mejor, aunque a veces tratamos de utilizar palabras más cortas para explicar nuestra doctrina. Creo que en esta situación es necesario que la gente entienda, Dios fue manifestado en carne, o en la manera en que Jesús lo dijo en Juan capítulo 14 y el verso 10, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esas precisamente las palabras que Jesús mismo utilizó al respecto. Y creo que esa es la manera que nosotros tenemos que explicar nuestra doctrina. Amén. A ver, ¿dónde está? Johnny Molina, ¿es correcto que Génesis 1:1 en el original dice Elohim Aleph Tav? Génesis 1:1 en hebreo dice Bereshit bara Elohim. Hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habría que ver de dónde sacan Aleph Tav. Tal vez palabras que se utilizan dentro de esa fraseología. Habría que ver el texto hebreo y déjenme ver rápidamente. Qué pena con ustedes. Debería haberlo tenido ya preparado acá. Pero vamos a verlo. Sospecho que tienen algún tipo de teoría detrás de esto o tal vez el significado detrás de esto. Hay, lastimosamente, hay todo tipo de teorías que no siempre sabemos cuál es el propósito de ellas, por qué existen, ni nada por el estilo. Entonces, a veces hay que tener cuidado con lo que la gente dice y ciertamente muy bien, hermano, por estar tratando de averiguar exactamente si eso es verdad o no, porque a veces hemos tendido en nuestra historia pentecostal de repetir simplemente lo que alguien dijo y al final resultó que no era tal como nos lo habían contado. Y a veces sin querer, de repetición en repetición, uno termina teniendo una historia diferente de la cual comenzó todo el proceso. Y entonces eso es muy importante, tener mucho cuidado, especialmente ahora en el hecho de que estamos en un mundo de medios sociales donde cualquier cosa que sale pues ya no se la puede quitar. Déjenme ver, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Habría que ver, hermano, tendría que preguntarles exactamente a qué se refieren. Ciertamente la letra Aleph, que es la primera en el alfabeto hebreo, aparece varias veces ahí. La Tav aparece también un par de veces, que es la última letra del alfabeto hebreo. Pero lo que están tratando de decir, no sé si están queriendo hacer algo similar como lo que hay lugares en la Biblia donde va a decir yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el postrero, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Tal vez tiene relación con eso, pero en ese caso habría que ver exactamente, ¿no?, qué es lo que están tratando de decir. Así que en este momento no le puedo dar razón exacta de eso, aparte de lo que acabo de mencionarles del texto mismo. Hermano Barbarito Sánchez nos pregunta acerca de cuando el Señor Jesús resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? El verbo resurrección en el Nuevo Testamento es anástasis y significa volver a vivir, es decir, que algo que antes vivía murió y luego volvió a vivir. Entonces no se podría hablar de una resurrección de Cristo si es que su cuerpo nunca fue levantado. Y de hecho en Juan capítulo 2, el verso 19, ustedes lo conocen. Déjenme leérselo acá. Juan capítulo 2, el verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces es indudable que cuando Jesucristo resucitó, lo que se levantó de la tumba fue el mismo cuerpo que había sido puesto en esa tumba. Ahora, este cuerpo obviamente
ha sido glorificado, ha sido resucitado incorruptible, inmortal, que es la gran diferencia entre todas las demás resurrecciones que hubo antes del Señor Jesucristo. Todas las demás personas que resucitaron alguna vez a través de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento hasta el tiempo de los apóstoles, volvió a morir. Toda persona resucitada volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Entonces, la resurrección de Cristo, por eso es llamada las primicias de los que durmieron, es hecho. Es decir, es el primer cuerpo glorificado. Sí es un cuerpo, ¿ok? Es un cuerpo humano, pero es un cuerpo humano ya inmortalizado por el poder del Espíritu de Dios, ¿ok? Y por eso es que la Biblia dice que fue hecho un espíritu vivificante, es decir, ha sido vivificado por el poder del Espíritu. La vida que ahora lleva ya no es la misma vida humana que era sostenida por los alimentos, por el agua y todo lo demás que Jesús necesitaba hacer para mantener ese cuerpo humano viviente. Ahora ya no necesita comer, aunque lo vemos comiendo con los apóstoles, y no necesita dormir ni nada por el estilo, porque es un cuerpo inmortal. Nuestro cuerpo, la Biblia dice, va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya cuando seamos resucitados. Es decir, en la resurrección, cuando suene la trompeta, tanto los que están muertos y van a ser resucitados como los que estemos vivos vamos a ser transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y es entonces que en 1 Corintios 15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Algo incorruptible es algo que no puede ya corromperse, ya no puede haber corrupción en él, no se hace viejo, ¿ok? No muere. Y nosotros seremos transformados, dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es ahí donde dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Amén? Entonces Jesucristo sí resucitó con un cuerpo. De hecho, Colosenses capítulo 2 y el verso 9 nos dice que en Él, en Cristo, habita tiempo presente. Y esto fue escrito muchos años después de la resurrección. En su cuerpo habita corporalmente la plenitud de la deidad. De la misma manera, 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo como hombre todavía es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, su humanidad no ha de dejar de ser. ¿Ok? Y por eso es que su cuerpo todavía está vivo, vamos a decir, su cuerpo humano todavía existe. Amén. Gloria a Dios, hermano Luis. Desde Colombia, un saludo. Qué bueno tenerlo como estudiante en el Instituto Bíblico. A ver, hermano JC Hernández, no sé si hay un principio de su pregunta. Dice, hoy en día hay muchas traducciones de Biblia y también cada religión tiene su tradición. ¿Cuál es la Biblia verdadera? La Biblia verdadera, hermano, tenemos que decir, va a ser los manuscritos originales, en los idiomas originales. Toda traducción ya está removida un paso de lo que el original era. Y en este sentido, entonces, tenemos muy buenas traducciones hoy que pueden vertir la palabra de Dios al idioma de diferentes culturas y diferentes pueblos. Para nosotros, la Reina Valera ha servido muy admirablemente a través de los años y es una muy buena traducción. No es perfecta, ninguna traducción es perfecta. Les decía, estoy tratando de traducir la epístola a los Gálatas y yo le aseguro que mi traducción no va a ser perfecta, ¿ok? Y esto porque tanto en el hebreo como en el griego hay una riqueza a veces en algunas palabras que es muy difícil vertir a otro idioma. Y hay algunas expresiones que son culturales, que son muy difíciles de vertir a otro idioma.
a no ser que se cambien las mismas palabras. Entonces, aunque nosotros tratamos de utilizar traducciones que sean lo más literales posibles, Reina Valera, la Biblia de las Américas, qué sé yo, tal vez aún la Biblia de Jerusalén, pero sí, para que algunas expresiones sean entendidas en otro idioma, a veces se necesita más de una palabra o expresiones aún distintas para decir lo que el texto está tratando de decirnos. Y los traductores batallan con esto, especialmente cuando están traduciendo un lenguaje tal vez donde antes nunca se conocían la Biblia o no había una traducción bíblica. Y me acuerdo haber hablado o haber escuchado el testimonio de algunos que estaban tratando de traducir partes en la Biblia donde dice que vuestros pecados serán blancos como la nieve. Y dice, pero en esa región del mundo no saben lo que es la nieve. Nunca nieva. Entonces, si ponemos una palabra nieve, primero ellos no tienen una palabra para nieve, y lo otro es, si la dejamos sin traducir o le ponemos la palabra inglés, pues ellos no van a saber qué quiere decir. Y entonces el mensaje se pierde porque están diciendo entonces, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, no teniendo una palabra para nieve, cualquier palabra que utilicen sería para ellos esencialmente bla, bla, bla. ¿Qué hacer de culturas donde no hay ovejas? No conocen los corderos. Entonces decir que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para ellos tampoco tendría sentido. Entonces, ¿se da cuenta usted la dificultad que enfrentan algunos traductores bíblicos para poder traducir la palabra del Señor de tal manera que otra cultura en otro idioma lo pueda entender? Entonces no hay una traducción perfecta. Como les decía, para memorización yo personalmente utilizo la Reina Valera 1960. Me encanta la Reina Valera 2015, es conocida como la Reina Valera actualizada, porque utiliza un español latinoamericano, es decir, el que hablamos en México y de ahí para el sur. Entonces ya no va a utilizar vosotros sois, entendéis, hagáis, hacéis, sino que simplemente va a utilizar lo que nosotros decimos. Hechos 2:38 no va a decir arrepentíos, va a decir arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando estoy evangelizando, si tengo un grupo celular, voy a utilizar la Reina Valera actualizada, porque eso va a comunicar de mejor manera el mensaje a la gente con la que estoy tratando de hablar. A veces si predico y el énfasis del culto son los visitantes, entonces voy a tal vez utilizar la Reina Valera actualizada. Si es la iglesia, Reina Valera 1960, con todos los vosotros sois y oís y entendéis, ellos están acostumbrados a eso y es más cómodo para ellos. ¿Okay? Entonces, para memorización, Reina Valera 1960, para predicar, evangelizar, Reina Valera actualizada 2015. ¿Okay? Y más allá, para mis hijos, honestamente, yo no los forzaría a leer la Reina Valera, especialmente si son pequeñitos. Estoy hablando 8 años, 10 años, cuando ya saben leer, entonces queremos que lean un poco de la Biblia cada día. Utilizaría tal vez la Biblia en lenguaje actual o algo así, que son más como paráfrasis, son como mini comentarios, entonces no son verdaderas traducciones, pero tratan de vertir la palabra de Dios en una manera que ellos puedan entender. Y en ese sentido son muy útiles. Predicadores obviamente necesitan tener varias versiones, inclusive algunos interlineales, hebreo, español, griego, español, y honestamente si saben inglés y tienen acceso al idioma inglés, pues son benditos entre todos los demás, porque hay mucho material en inglés que no está accesible en español, y entonces es necesario. A veces cuando me pregunta, hermano, ¿cuál es el mejor libro de teología que usted cree que yo puedo aprender como hispano? Le digo, aprende inglés, porque eso le va a abrir un mundo entero de recursos de estudio, especialmente si usted es pastor, líder de algún departamento en su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho material para líderes de jóvenes en inglés, hay mucho material para escuelas dominicales, entonces se le abre un mundo de recursos simplemente con la aplicación de un idioma. Sé que no es fácil,
y he vivido en Norteamérica por muchos años. Todavía batallo con el idioma. Y eso va a ser el resto de nuestras vidas. Pero al nivel de lectura tengo una buena comprensión, entonces eso ayuda bastante, bastante en la manera en que nos vamos a preparar, aún para predicar la palabra de Dios. Amén. Ok, veamos si hay más preguntas. Amén, bendición, hermana Delia Aguilera en Oregon. El Señor le bendiga, hermana, qué bueno que está sintonizada. Amén. Hermano Luis nos dice, hermano, ¿puede dar una breve explicación sobre la diferencia entre justificación, redención y propiciación? Hermano, usted se metió muy teológico, ¿ok? Ah, y para el beneficio de la gente que está escuchando, bueno, justificación es simplemente el acto divino por medio del cual nosotros somos considerados justos delante de Dios, nosotros que somos pecadores. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero somos, dice, justificados gratuitamente por la muerte de Jesucristo. Es decir, Jesús era el único que ha sido justo en toda la historia de la humanidad. La justicia de Él se nos aplica a nosotros que somos pecadores. Y aunque somos pecadores, a través del proceso de justificación o de nuevo nacimiento, ¿okay? Se nos aplica esa justicia y entonces nosotros nos podemos presentar delante de Dios como si fuéramos justos. Y esto viene a través de la redención provista por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Lo que nosotros decimos propiciación, ¿ok? Es el pago de un precio para efectuar la redención del hombre. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio. Entonces, Él es dado en propiciación para aplacar, vamos a decir así, los requerimientos de la ley justa de Dios y aún aplacar la ira de Dios a nuestro favor. El hecho de ofrecer ese sacrificio hace que el pago sea completo de tal manera que somos redimidos, somos comprados de la esclavitud o liberados de la esclavitud del pecado y ahora somos hechos justos. Entonces todas estas palabras, cada una tiene variaciones bien pequeñas, todas contribuyen en realidad a lo que nosotros llamaríamos el plan de salvación de Dios, ¿ok? Entonces, se necesita hacer propiciación, es decir, dar la sangre o el sacrificio tiene que ser hecho para que podamos ser redimidos, recomprados, vamos a decirlo de esta manera, liberados del pecado. Y cuando esto sucede, esa sangre que es aplicada a nuestra vida, obviamente a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo, entonces somos justificados delante de Dios. La recepción del Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos delante de Dios y también comienza un proceso de santificación de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame a la gloria. Amén. Bueno, hermano, dice alguien que cómo identificar lo que es traducción y lo que es transliteración. Esto es muy buena pregunta. Bueno, una traducción implica vertir el significado de un idioma a otro idioma. Entonces, por ejemplo, en inglés usted dice white, queremos saber qué quiere decir eso en español, entonces sería blanco, ¿ok? Blanco, estoy traduciendo, es un color, obviamente, y ese es el proceso de traducción. Ahora, hay palabras, hay nombres propios que no se pueden traducir, o que sí se pueden traducir. Escuché a alguien decir, nunca se traducen los nombres. Todo nombre tiene un significado, ¿ok? Y de hecho, cuando hablamos de Abraham, el padre de multitudes, ya hemos traducido, sabemos lo que quiere decir. Sabemos que Israel significa príncipe de Dios, Jacob el suplantador. Entonces los nombres sí se pueden traducir. Generalmente no los traducimos. ¿Qué hacemos? Los transliteramos. Es decir, vertimos cada letra del idioma original a una letra en otro idioma de tal manera que ese otro idioma pueda pronunciar ese nombre. ¿Okay?
Y no le voy a decir qué tan difícil es hacer ciertas transliteraciones. Imagínese, Nebuchadnezzar dicen en inglés a Nabucodonosor. Necesitábamos una transliteración de eso. Entonces, esa es la diferencia. Traducción es vertir de un idioma a otro el significado. Transliteración es buscar palabras o letras que correspondan a las letras del idioma en el que estamos hablando. Abraham, por ejemplo, es una transliteración del original hebreo. Abraham, ¿ok? Casi igual. ¿Por qué? Porque nuestras letras casi se identifican, son muy similares con el hebreo y de esa manera podemos darle casi la pronunciación hebrea a ese nombre. Lo mismo cuando decimos Yeshua, por ejemplo. Yeshua es hebreo y nosotros en nuestro idioma lo escribiríamos como o Y-E-S-H-U-A. Entonces, Yeshua. ¿Okay? Eso es una transliteración. Si queremos decir, ¿qué significa Yeshua? Significa Yahvé Salvador. Eso es una traducción. ¿Se da cuenta? Ok, tenemos como 3 minutos más, hermanos, pero un gozo estar con ustedes. Dice alguien, creemos que Satanás es un ángel caído, que es una de las doctrinas más populares del cristianismo, sin embargo es posible que no sea así. Sería interesante saber cuál era su, su base bíblica para la persona que hizo ese comentario. Obviamente, hermano José González nos está haciendo la pregunta porque alguien le hizo o puso algo así en su muro. Ciertamente la Biblia no es un libro de teología sistemática. En este sentido, la Biblia no agarra y dice ángeles, origen, qué sé yo, existencia, propósito, ministerio, fin y todo lo demás. Si fuera así, pues wow, tendríamos un libro 15 veces tal vez más gordito del que tenemos. Y claro, nos ayudaría en cuanto a ciertas interrogantes. Pero muchas cosas las aducimos podemos tal vez decir, deducimos acerca de varias cosas que la Biblia dice al respecto. Y obviamente Isaías es el que contribuye parte de la teología con relación a Satanás, el querubín exaltado que tuvo que ser echado. Apocalipsis también nos habla de que 1/3 de los ángeles cayeron y fueron arrastrados por la cola de la serpiente. Es decir, que cuando Satanás cayó, 1/3 de los ángeles cayó con él. Entonces tenemos que deducir muchas cosas de la Biblia y ciertamente nuestra salvación no depende en ello. ¿Okay? Pero creo que son buenas deducciones a no ser que alguien tenga texto. Y en el Instituto Bíblico eso es lo que generalmente hacemos, agarramos y invitamos a la gente a mirar la Biblia como Sherlock Holmes, es decir, mirar cada detalle, qué es lo que dice el texto. No me dé sus ideas, no me predique el segundo capítulo de su imaginación, dígame qué es lo que el texto mismo dice. Y entonces, desde ese punto de vista, cuando alguien hace comentarios en un muro o le dice a usted cosas así que parecen un poco extrañas, usted no necesita probar nada. Usted simplemente necesita preguntarles, ¿cuál es tu evidencia al respecto? Por favor, compártela, me interesaría escucharla. ¿Okay? A veces esa es la mejor respuesta, porque muchas veces hay gente que salen con ideas bastante extrañas y luego quieren que nosotros las refutemos. Pues esa no es nuestra tarea, nosotros no inventamos esa idea extraña. El que inventa ideas extrañas es el que tiene la carga de probarlas, ¿ok? Y tienen que hacerlo, obviamente, con la Biblia. ¿Alguien necesita un poquito de, tal vez, aclaración? Entonces, ¿Jesús no es la traducción? No, Jesús es una transliteración. Y obviamente Jesús viene del griego en el Nuevo Testamento. Los apóstoles Mateo, Juan, Pedro, todos ellos virtieron el nombre en el Nuevo Testamento en el idioma griego como Jesús, que es la transliteración del hebreo al griego. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La transliteración del griego al español como Jesús. El nombre es el mismo, tiene el mismo poder, echa fuera demonios, perdona pecados, qué sé yo. Y eso lo hemos visto infinitamente, ¿ok? Sana enfermedades y todo lo demás. Pero obviamente el nombre mismo sería originalmente Yeshua. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento, al predicar al mundo entero, predicaron a un mundo que no era judío,
predicaron a un mundo cuyo idioma principal en ese tiempo era el griego, como hoy en día tal vez para nosotros lo es el inglés. A nivel mundial estamos hablando. Entonces ellos virtieron el nombre como Jesús y de ahí sale lo que nosotros utilizamos, que es Jesús. Amén. Hermanos, un gozo poder haber podido estar con ustedes. Parte de la razón, obviamente, que estamos haciendo esto es probar el interés que tiene la gente y sí queremos responder todas las preguntas que ustedes tienen y a diario recibo decenas de preguntas y gracias a todos ustedes que tienen paciencia, a veces 2, 3 días están esperando, a veces hasta una semana. Ahora va a ser un poquito más tal vez porque estamos en un tiempo especial de ayuno y oración en nuestra iglesia, 21 días de consagración, entonces hemos dejado un poquito de lado medios sociales y todo aquello que nos impide o nos quita el tiempo de consagrarnos a Dios. Pero en todas las respuestas que yo le di, le voy a pedir un gran favor. También consulte con su pastor y ciertamente lo que su pastor diga, esa es la verdad y yo estoy equivocado. ¿Ok? Queremos servirles en la mejor manera posible y este es un gozo y estamos tratando también de ver qué tipo de tal vez entrenamientos en línea quisiera la gente. Obviamente todos ustedes están invitados a nuestro Instituto Bíblico, Fuente de Verdad, que funciona acá en Fontana, California, y transmitimos en vivo a través del mundo entero y por eso algunos de ustedes escucharon saludos de nuestros alumnos ahí en Colombia, tenemos alumnos en Argentina, Venezuela, Canadá y otros países y siempre es un gozo poder interactuar con ellos a través de estos medios, pero si usted quiere unirse puede hacerlo, www.fdv, eso es Fuente de Verdad, fdv, institutobiblico.com, o también puede visitar nuestra página www.defensoresdelafe.org. Y obviamente estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr y también en YouTube. Así que si necesitan algo, estamos para servirles. Una vez más, un gozo, mis hermanos. El Señor les bendiga ricamente y Dios mediante vamos a tener otra oportunidad pronto de hacerlo. Tal vez viernes no es o sábado en la noche no es el mejor tiempo para algunos de ustedes, tal vez sábado en la mañana. Mándenos, déjenos comentarios, díganos un poquito de sus deseos, su lista de deseos para que podamos ver cómo podemos acomodar a la mayoría de ustedes. Amén. Y pues me despido con ese versículo que nos hace famosos alrededor del mundo, que Dios nos ha regalado, es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shalom.